Hook inicial, una ruptura radical. En 1978, un monje tibetano llamado Tenzin Wangyal fue aprisionado por las autoridades chinas en el monasterio de Menri. Durante 6 largos años de confinamiento solitario, hizo algo absolutamente prohibido por la tradición. Usó el mudra secreto de 3 dedos, ese que los lamas habían guardado celosamente durante 800 años. Cuando fue liberado en 1984, los ancianos del monasterio esperaban encontrar a un hombre quebrado, un alma destrozada. Pero Tenzin emergió con una presencia que irradiaba una paz profunda. Él había disuelto completamente el sufrimiento psicológico durante esos 6 años de aislamiento, usando solamente una técnica, el mudra prohibido. En este momento vas a descubrir qué hace este gesto específico con tu conciencia y por qué los lamas consideraban tan peligroso enseñarlo antes de que la persona estuviera realmente lista. Revelación del dolor invisible. ¿Conoces esa sensación de estar presente físicamente, pero con tu mente completamente ausente? Estás sentado, respirando, pero tu conciencia está vagando en 1000 pensamientos sobre el pasado y el futuro, atrapada. Ese estado de ausencia mental no es un problema moderno. No, es el estado normal de la conciencia humana que no ha sido entrenada. Y durante 800 años, los lamas tibetanos desarrollaron técnicas físicas para interrumpir este patrón. El mudra de 3 dedos era considerado el más poderoso y el más peligroso, porque disuelve instantáneamente la identificación con el pensamiento. Y cuando ya no estás identificado con tus pensamientos, el ego entra en una crisis profunda. Por eso estaba prohibido enseñar esta técnica a los principiantes. Solo los monjes que habían pasado años en entrenamiento recibían esta instrucción, porque necesitaban tener la estructura psicológica necesaria para lidiar con la disolución repentina de la identidad mental. Era un golpe demasiado fuerte, pero Tenzin no tuvo elección. En la prisión solitaria, enfrentando la tortura psicológica, él usó el mudra prohibido y descubrió algo que Eckhart Tolle describiría décadas después. Cuando disuelves la identificación con el pensamiento, el sufrimiento psicológico simplemente desaparece. Así de simple. La mecánica oculta del mudra. Déjame explicarte exactamente cómo funciona este mudra y por qué se mantuvo en secreto durante tanto tiempo. Era un tesoro escondido. Primero, necesitas entender el concepto de cuerpo del dolor. Eckhart Tolle describe esto como la acumulación de dolor emocional antiguo que vive dentro de ti. No es dolor físico, no. Es el dolor de todas las emociones no procesadas que se han convertido en parte de tu identidad. Una herida que sigue sangrando. El cuerpo del dolor se alimenta de pensamientos negativos. Crea patrones mentales repetitivos que perpetúan el sufrimiento. Y la mayoría de las personas están tan identificadas con esos patrones que creen que esos patrones son quienes son en realidad. Una gran confusión. El mudra de 3 dedos interrumpe este ciclo de una forma muy específica. Ancla tu conciencia en el cuerpo presente a través de 3 puntos de presión simultáneos. Y cuando tu atención está completamente anclada en el cuerpo, el flujo de pensamiento involuntario se interrumpe. Es como un corte de energía. Pero aquí está el secreto que los lamas entendían. Escucha atentamente. Esa interrupción no es permanente. El pensamiento regresa. El ego reconstruye su narrativa. Y si no tienes la estructura necesaria para observar este proceso, puedes entrar en pánico cuando la identificación mental se disuelve. Un miedo terrible.
Por eso la técnica estaba prohibida para los principiantes. Necesitabas primero desarrollar la capacidad de ser el observador de tu propia mente, un testigo silencioso, y solo entonces podrías usar el mudra para intensificar esa presencia observadora. Caso real: la disolución del ego. En 2003, durante un retiro de meditación en Dharamsala, una mujer llamada Sofía experimentó el mudra por primera vez. Ella era ejecutiva de tecnología, 42 años, con un historial de ataques de pánico y ansiedad generalizada. Su vida era un caos. En el tercer día del retiro, un lama anciano llamado Geshe Rinchen enseñó el mudra a un grupo pequeño de practicantes avanzados. Sofía no era considerada avanzada, pero estaba allí porque había donado recursos significativos al monasterio. Era una excepción. Ella formó el mudra, 3 dedos presionados en puntos específicos. El pulgar tocando el dedo medio y el índice formando un triángulo. Presión firme pero suave, como una caricia consciente. En los primeros 30 segundos, nada sucedió. Después, ella sintió una sensación extraña de quietud. No era relajación. No. Era algo más profundo. Los pensamientos aún estaban allí, pero era como si estuvieran sucediendo en otra habitación, lejanos. En el minuto 2, Sofía comenzó a entrar en pánico, un pánico inmenso, porque se dio cuenta de algo aterrorizante. Ella no sabía quién era sin sus pensamientos. Estaba perdida. Toda su identidad estaba construida en narrativas mentales, y ahora esas narrativas estaban silenciosas. Era como si se viera al espejo y no reconociera a nadie. Geshe Rinchen vio lo que estaba sucediendo. Él tocó gentilmente el hombro de Sofía y le dijo: «Observa el pánico. No te identifiques con él. Tú no eres el pánico. Tú eres quien observa el pánico». Sofía mantuvo el mudra, y algo extraordinario sucedió. El pánico continuó, sí, pero una parte de ella estaba completamente calma, observando, no reaccionando, apenas presente. Cuando abrió los ojos 10 minutos después, algo había cambiado permanentemente. Ella aún tenía pensamientos, aún tenía emociones, pero por primera vez en 42 años, ella no estaba completamente identificada con ellos. Era libre. Los ataques de pánico nunca más volvieron. No porque ella los controló, sino porque descubrió un espacio dentro de ella que no podía ser tocado por el pánico, un refugio seguro. ¿Por qué esto fue mantenido en secreto? Quizás te estés preguntando, si esta técnica es tan poderosa, ¿por qué esconderla? La respuesta es perturbadora y revela algo profundo sobre la naturaleza del ego. Presta atención. Cuando disuelves súbitamente la identificación con el pensamiento, también disuelves temporalmente todas las estructuras que el ego ha construido, tus creencias sobre quién eres, tus miedos, tus ambiciones, todo lo que consideras tu identidad psicológica, se derrumba. Para una persona sin preparación, esto puede ser traumático. Es como si te quitaran el suelo de debajo de tus pies. Entras en una caída libre existencial, aterrador. Los lamas lo sabían. Ellos vieron a practicantes despreparados teniendo colapsos psicológicos cuando eran expuestos a técnicas demasiado poderosas demasiado pronto. No porque las técnicas fueran peligrosas, sino porque la disolución del ego es aterrorizante. Si aún crees que tú eres el ego, un error fatal. Así que ellos mantuvieron el mudra en secreto. Lo enseñaban solo a los monjes que habían pasado años desarrollando la capacidad de observar sus propios pensamientos sin identificación total. Pero aquí está la paradoja que Eckhart Tolle señala: escucha esto.
No necesitas años de entrenamiento monástico, solo necesitas una cosa: disposición para observar tu propio miedo de perder tu identidad mental. Si puedes hacer eso, incluso por algunos segundos, el mudra se vuelve seguro, porque entiendes que la disolución del ego no es la muerte, es el despertar. El mecanismo de la presencia instantánea. Ahora déjame explicarte exactamente cómo formar el mudra y lo que hace con tu conciencia. La posición es específica. Toma tu mano derecha, une la punta del pulgar, el índice y el dedo medio. Los tres dedos se tocan, formando un pequeño triángulo. El anular y el meñique quedan relajados, naturalmente curvados. Presionas los tres dedos juntos, con firmeza suficiente para sentir los puntos de contacto claramente. No es presión intensa, es presión consciente. Sientes pulgar, índice y medio presionados. Ahora coloca tu mano en el corazón, sobre el pecho. Los tres dedos unidos tocan levemente el esternón. Sientes la presión doble, los dedos unos contra los otros y la mano contra el pecho. Cierra los ojos. Coloca el 100% de tu atención en los puntos de contacto. Sientes tres sensaciones simultáneas. Pulgar presionando los otros dedos. Dedos presionando el pulgar. Mano tocando el pecho. Ese es el momento crítico. Cuando tu atención está totalmente anclada en esas sensaciones físicas, no hay espacio mental para pensamiento involuntario. Estás completamente presente en el cuerpo. Pero aquí está lo que los lamas descubrieron. Si mantienes esa presencia por solo 90 segundos, algo cambia neurológicamente. El patrón de pensamiento compulsivo se interrumpe y en los próximos minutos experimentas lagunas entre pensamientos. Eckhart Tolle llama a esas lagunas portales para la presencia. Son momentos en los que estás consciente, pero no pensando. Y en esos momentos tocas una dimensión de la conciencia que está siempre presente, pero generalmente escondida por el ruido mental. El mudra no crea esa dimensión. Él solo remueve temporalmente el ruido que la esconde. Caso real. 6 años en silencio. Tenzin Wangyal, el monje que usé al inicio, escribió sobre su experiencia años después. Él describió los 6 años de prisión como 6 años de retiro intensivo, no intencional. En los primeros meses, él enfrentó tortura psicológica, interrogatorios, aislamiento, privación sensorial y lo peor, la mente creando escenarios terribles sobre el futuro. Él formó el mudra, 3 dedos unidos, mano en el corazón, atención total en las sensaciones físicas. En los primeros días, él conseguía solo segundos de presencia antes del pensamiento retornar. Pero él continuó, varias veces por hora. Él interrumpía el flujo de pensamiento con el mudra. Después de 3 meses, algo extraordinario comenzó a suceder. Las lagunas entre pensamientos comenzaron a expandirse, de segundos para minutos, de minutos para horas. Al final del primer año, Tenzin estaba viviendo en un estado que él describió como presencia estable. Él aún tenía pensamientos, pero ellos no lo arrastraban más. Ellos surgían y desaparecían en el espacio de la conciencia presente. Y aquí está la parte más perturbadora. Él paró de sufrir, no porque las condiciones de la prisión mejoraron, sino porque el sufrimiento psicológico habíase disuelto en la presencia. Cuando fue libertado en el año 6, los guardias quedaron confusos, esperaban un prisionero quebrado. Encontraron un hombre en paz profunda. Los ancianos del monasterio entendieron inmediatamente lo que había acontecido. Tenzin había usado el mudra prohibido, y en vez de colapso psicológico,
Él había alcanzado algo que generalmente lleva décadas: disolución completa de la identificación con el pensamiento. Pero él tuvo una ventaja: 6 años sin distracciones externas, en aislamiento forzado. El único camino era para adentro. El error que el 99% comete. Aquí es donde la mayoría de las personas falla al intentar esta técnica, y es exactamente por eso que los lamas lo mantenían en secreto. Formas el mudra, sientes las sensaciones físicas, y entonces tu mente dice: nada está aconteciendo, esto no funciona, esto es una tontería. Desistes después de 2 minutos. Pero mira, el ego está haciendo exactamente lo que debería hacer: proteger su propia existencia. Porque el ego sabe, en algún nivel inconsciente, que presencia prolongada lo disuelve. Entonces él crea pensamientos de duda, él crea juicio, él crea impaciencia, todo proyectado para hacerte parar de practicar. Los lamas entendían esto. Por eso ellos preparaban los monjes por años antes de enseñar el mudra. Ellos enseñaban primero a observar esos pensamientos de resistencia, sin creer en ellos. Pero tú no necesitas años. Tú necesitas apenas una instrucción clara. Cuando el pensamiento "esto no funciona" aparecer, observa que es solo un pensamiento. Tú no necesitas creer en él. Tú no necesitas argumentar contra él. Apenas observa que él está allí y continúa manteniendo tu atención en las sensaciones físicas del mudra. Es eso. Ese es el secreto completo. La resistencia mental aparece. Tú la observas sin identificación. Tú retornas a la presencia física y tú repites ese ciclo cuantas veces fuera necesario. Protocolo completo de 21 días. Ahora déjame darte el protocolo que une el mudra tibetano con las enseñanzas de Eckhart Tolle sobre presencia. Días 1 a 7, anclaje físico. Practica 3 veces al día por 5 minutos. Mañana, tarde, noche. Forma el mudra. Coloca el 100% de la atención en las sensaciones físicas. Cuando pensamientos surjan, obsérvalos y retorna a la sensación de los dedos presionados. No esperes resultados dramáticos. Tú estás apenas entrenando tu atención a permanecer en el cuerpo presente. Es como fortalecer un músculo. Días 8 a 14. Observación del ego. Aumenta para 10 minutos, 3 veces al día. Ahora adiciona una camada. Cuando pensamientos surjan, observa específicamente los pensamientos de resistencia. Esto es aburrido. Esto no funciona. Yo no estoy haciendo cierto. No luches contra esos pensamientos. Apenas observa. El ego está creando resistencia. Y retorna a la presencia física. Días 15 a 21. Integración en la vida diaria. Mantén las 3 sesiones de 10 minutos. Pero ahora adiciona microprácticas a lo largo del día. Toda vez que tú sientas estrés, ansiedad o pensamiento compulsivo, forma el mudra por 30 segundos. ¿Estás en una fila? Mudra por 30 segundos. ¿Estás esperando el semáforo? Mudra. ¿Estás a punto de reaccionar con rabia? Mudra primero. En esos 30 segundos, tú interrumpes el patrón automático de reacción y creas un espacio donde la presencia puede emerger. Al final de 21 días, algo habrá cambiado. No necesariamente algo dramático, pero tú comenzarás a notar lagunas, momentos en que tú estás consciente sin pensamiento, y en esos momentos tú tocas la dimensión que Eckhart Tolle llama el ahora profundo, la revelación final. ¿Por qué los lamas liberaron el secreto? En 1959, cuando China invadió el Tíbet, millares de lamas huyeron para India y Nepal.
Y algo extraordinario aconteció. Los ancianos se reunieron y tomaron una decisión que revirtió 800 años de tradición. Ellos decidieron comenzar a enseñar las técnicas secretas para occidentales. ¿Por qué? Porque ellos percibieron algo. La humanidad estaba entrando en una crisis de conciencia colectiva. El pensamiento compulsivo estaba creando sufrimiento en escala global. Y mantener las técnicas en secreto no servía más al propósito original. El propósito original era proteger practicantes desprevenidos. Pero ahora, el riesgo de no enseñar era mayor que el riesgo de enseñar prematuramente. Tenzin Wangyal, después de ser liberado, se convirtió en uno de los principales maestros en llevar estas técnicas a Occidente. Fundó centros de enseñanza en Estados Unidos y Europa, y él rompió el tabú. Enseñó el mudra de 3 dedos públicamente. Algunos lamas conservadores lo criticaron. Dijeron que estaba violando una tradición sagrada. Pero Tenzin respondió algo poderoso. La tradición existe para servir al despertar, no para proteger secretos. Si la humanidad está sufriendo porque le falta presencia, enseñar presencia es la cosa más tradicional que podemos hacer. Eckhart Tolle, independientemente, llegó a la misma conclusión. Él nunca estudió con lamas tibetanos, pero descubrió la misma verdad. La presencia disuelve el sufrimiento psicológico, y la urgencia de compartir esto era mayor que cualquier consideración sobre preparación. Así que aquí estamos. Ahora tienes una técnica que fue guardada en secreto por 800 años, no porque fuera débil, sino porque era demasiado poderosa para un ego despreparado. La cuestión ya no es si tienes permiso para usarla. La cuestión es, ¿vas a usarla? Obstáculo invisible, miedo a la presencia. Pero déjame advertirte sobre algo que va a suceder cuando comiences a practicar regularmente. Y esta es la verdadera razón del secreto de 800 años. Vas a empezar a sentir miedo de estar presente. Parece paradójico, ¿cierto? ¿Por qué alguien tendría miedo de la paz, miedo de la quietud mental? Pero no es la presencia lo que asusta. Es lo que la presencia revela. Cuando dejas de identificarte con los pensamientos, también dejas de identificarte con todas las historias que construiste sobre quién eres, tus logros, tus fracasos, tu narrativa de víctima o héroe. Y debajo de esas historias hay una pregunta aterradora. Si yo no soy mis historias, ¿quién soy yo? El ego interpreta esta pregunta como la muerte, porque para el ego perder la narrativa mental es morir. Entonces crea miedo para hacerte dejar de practicar. Sofía, la ejecutiva que mencioné antes, enfrentó esto intensamente. Después del retiro, ella continuó practicando el mudra diariamente, y en la tercera semana se despertó en medio de la noche con pánico puro. No era ansiedad sobre algo específico, era miedo existencial, miedo de no saber quién era ella. Casi dejó de practicar. Pero entonces recordó las palabras de Geshe Rinchen. Observa el miedo. No te identifiques con él. Ella formó el mudra, 3 dedos unidos, mano en el corazón. Y ella observó el miedo surgiendo, pulsando, y eventualmente disolviéndose. Y del otro lado del miedo había algo que ella nunca había experimentado. Una sensación de ser que no dependía de ninguna historia. Una presencia que simplemente existe, sin necesidad de ser alguien. Eso es lo que los lamas sabían. La jornada a través de la disolución del ego es aterrorizante. Pero del otro lado está la libertad real. Caso extremo, prueba de fuego. Déjame compartir un caso que muestra el poder extremo de esta práctica.
¿Y por qué los lamas consideraban peligroso enseñarla antes de que la persona estuviera lista? En 1987, un hombre llamado Roberto, de 38 años, participó en un retiro de 10 días en un monasterio en Nepal. Él era un practicante avanzado. Había meditado por 8 años y los lamas consideraron que estaba preparado para técnicas avanzadas. En el día 6 le enseñaron el mudra de 3 dedos. Roberto formó la posición. Atención total en las sensaciones físicas. En los primeros 5 minutos, todo normal. Después, él comenzó a sentir algo extraño. Era como si su identidad personal estuviera literalmente disolviéndose, no metafóricamente. Él podía sentir las fronteras del ego deshaciéndose. Él entró en pánico intenso, abrió los ojos, deshizo el mudra, pero la disolución continuó. Por 3 horas, Roberto experimentó lo que él describió como la muerte del ego. Todos sus miedos surgieron simultáneamente. Miedo de enloquecer, miedo de nunca más volver, miedo de perderse completamente. Un lama experimentado se sentó con él y repitió una instrucción simple. Tú no eres lo que se está disolviendo. Tú eres la conciencia observando la disolución. Eventualmente, Roberto cruzó el umbral y del otro lado, él encontró algo que cambió su vida permanentemente. Una presencia vasta, silenciosa, completamente libre de cualquier identidad personal. Cuando volvió a los Estados Unidos, su esposa casi no lo reconoció, no porque él hubiera cambiado físicamente, sino porque la tensión psicológica que había estado presente por 38 años había desaparecido completamente. Ese es el riesgo que los lamas querían evitar. No que la disolución del ego sea peligrosa, sino que el pánico durante la disolución puede ser traumático si no tienes la estructura para observarlo. Roberto tenía 8 años de práctica. Él había desarrollado la capacidad de ser el observador. Por eso él consiguió atravesar. Pero, ¿y si alguien sin preparación experimenta eso? El pánico puede ser tan intenso que dejan de practicar completamente. O peor, ellos interpretan la experiencia como patología mental. Por eso el secreto de 800 años, no para esconder el camino, sino para garantizar que quien entraba estuviera mínimamente preparado para lo que iba a encontrar. Instrucción para ti ahora. Así que aquí está mi instrucción clara. Si vas a practicar esta técnica, hazlo con entendimiento. Entiende que vas a encontrar resistencia. Entiende que puedes sentir miedo. Y entiende que ese miedo no significa que algo está mal. Significa que algo está bien. El ego está sintiendo que su dominación está siendo desafiada. Y él va a luchar. Tu única responsabilidad es observar esa lucha sin identificarte con ella. Tú no eres el ego luchando. Tú eres la conciencia observando al ego luchar. Forma el mudra. 3 dedos unidos en el corazón. Atención total en las sensaciones físicas. Cuando los pensamientos vengan, obsérvalos. Cuando las emociones vengan, obsérvalas. Cuando el miedo venga, obsérvalo. Y continúa trayendo tu atención de vuelta a las sensaciones físicas del mudra. Haz esto por 21 días, 3 veces al día, 10 minutos cada sesión. Al final de 21 días, vuelve aquí y deja un comentario sobre lo que experimentaste. Porque tu experiencia va a ayudar a otras personas a entender que la disolución del ego no es teoría. Es algo real que sucede cuando practicas presencia consistentemente. Y si sientes miedo intenso, sabe que no estás solo. Tenzin lo sintió. Sofía lo sintió. Roberto lo sintió. Todo practicante serio lo siente. El miedo no es una señal para parar. Es una señal de que te estás aproximando a algo real.
La neurociencia detrás del mudra. Ahora déjame explicar lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre por qué esta técnica funciona tan profundamente. Investigadores de la Universidad de Wisconsin, liderados por el neurocientífico Richard Davidson, hicieron estudios con monjes tibetanos usando fMRI. Ellos midieron la actividad cerebral durante diferentes prácticas de meditación y descubrieron algo extraordinario. Cuando los monjes utilizaban mudras específicos combinados con una atención absolutamente enfocada, ocurría un cambio dramático en los patrones de ondas cerebrales. El córtex prefrontal, esa área responsable del pensamiento analítico y de la narrativa del yo, mostraba una reducción del 40% en su actividad. Mientras tanto, las áreas ligadas a la conciencia sensorial y a la presencia corporal experimentaban un aumento del 60%. En otras palabras, el cerebro, literalmente, cambiaba del modo pensamiento al modo presencia. Pero aquí está la parte fascinante. Cuando probaron a practicantes novatos usando el mismo mudra, el cambio era mínimo. Apenas un 10 o 15% de alteración. ¿Por qué? Porque el mudra por sí solo no hace nada. Es la calidad de la atención que pones en el mudra lo que crea la transformación neurológica. Los monjes veteranos habían entrenado durante años la capacidad de anclar la atención totalmente en el cuerpo presente. Así que, cuando formaban el mudra, el 100% de la conciencia se movía instantáneamente hacia las sensaciones físicas. Los principiantes, incluso formando el mudra correctamente, mantenían entre el 70 y el 80% de la atención en los pensamientos. Solo una fracción estaba realmente presente en las sensaciones. Esa es la diferencia entre la técnica mecánica y la práctica real. Y es por eso que los lamas insistían en años de entrenamiento antes de enseñar el mudra. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas años para empezar a ver cambios. Los mismos estudios mostraron que los practicantes dedicados comienzan a presentar alteraciones neurológicas significativas después de solo 21 días de práctica constante. Tu cerebro tiene neuroplasticidad. Puede aprender nuevos patrones. Y cuando entrenas la atención enfocada en el cuerpo presente 3 veces al día durante 21 días, estás literalmente reconstruyendo circuitos neuronales. Caso adicional, la profesora de yoga. Déjenme compartirles otro caso que muestra cómo esta práctica funciona en el mundo real, no solo en monasterios. Daniela, de 34 años, era profesora de yoga en la Ciudad de México. Ella enseñaba la presencia a sus alumnos, pero secretamente luchaba con ansiedad crónica y pensamientos obsesivos. En 2019 viajó a un retiro en la India y aprendió el mudra de los 3 dedos con un lama que había estudiado con Tenzin Wangyal. Cuando regresó a México, integró el mudra en su rutina matutina. Antes de impartir sus clases, practicaba 10 minutos. Antes de dormir, otros 10 minutos. Y cada vez que sentía que la ansiedad surgía durante el día, formaba el mudra durante 60 segundos. En los primeros días no notó mucha diferencia, pero en la segunda semana algo comenzó a cambiar. Los pensamientos obsesivos aún aparecían, pero ya no tenían la misma fuerza magnética. Era como si perdieran el 50% del poder de capturar su atención. Al final del primer mes, Daniela se dio cuenta de algo sorprendente. Estaba enseñando una clase particularmente desafiante, con un alumno conflictivo creando tensión en el grupo. Normalmente, eso la dejaría ansiosa durante horas después, pero esta vez, en medio de la situación, formó el mudra discretamente.
mano en el corazón, y en 30 segundos sintió que la ansiedad se disolvía. No fue suprimida, fue observada, aceptada y naturalmente liberada. Después de 6 meses de práctica diaria, Daniela describió la transformación así: todavía tengo los mismos pensamientos y emociones, pero existe un espacio ahora. Un espacio donde puedo elegir no ser arrastrada por ellos. Esa es la esencia de lo que Eckhart Tolle enseña. No eliminas los pensamientos y las emociones, desarrollas la capacidad de no identificarte totalmente con ellos. Y el mudra de 3 dedos es una herramienta física, concreta, que ancla esa capacidad en el cuerpo. Conclusión: el propósito del secreto. Entonces, ¿por qué los lamas guardaron esto en secreto durante 800 años? No porque fueran elitistas, no porque quisieran poder exclusivo. Lo guardaron en secreto porque entendían algo profundo sobre la naturaleza humana. La mayoría de las personas no quieren despertar. Quieren alivio dentro del sueño. Quieren reducir la ansiedad, pero mantener el ego intacto. Quieren paz, pero continuar identificadas con el pensamiento. Y el mudra de 3 dedos no ofrece eso. No alivia los síntomas manteniendo la causa. Disuelve la causa raíz, la identificación con el pensamiento. Por eso era peligroso para personas no preparadas, porque buscaban alivio, pero lo que encontraban era disolución. Pero para la persona que está realmente lista para despertar, esta técnica es un portal directo, no un camino largo y gradual, un portal inmediato a la presencia que siempre ha estado aquí. Tenzin Wangyal está vivo hoy. Tiene 65 años. Y él enseña esta técnica públicamente en sus retiros. Si buscas Ligongpa Foundation, encontrarás su trabajo. Él rompió el silencio de 800 años porque vio que la humanidad necesita presencia más de lo que necesita protección. Eckhart Tolle dice la misma cosa de forma diferente. La única cosa que importa es estar presente ahora, no mañana. No cuando estés preparado, ahora. Así que forma el mudra, siente los 3 dedos unidos, coloca tu atención al 100% en las sensaciones físicas y observa lo que sucede cuando finalmente dejas de huir de la única cosa real, el ahora.